Cuando una es madre, cree que el amor verdadero consiste en abrirlo todo. Pero la vida me enseñó, con dolor, que incluso entre madre e hija hay verdades que necesitan silencio. A mis 95 años, si hay algo que la vida me ha enseñado, es que el amor no siempre se demuestra contándolo todo. Durante muchos años pensé que ser una buena madre significaba abrirle a mi hija cada rincón de mi alma, mis miedos, mis heridas, mis decepciones, mis errores, mis silencios, incluso mis vergüenzas. Creí que eso era confianza, creí que eso era cercanía, creí que eso nos haría inseparables, pero no. Con el tiempo entendí algo que duele aceptar. No todo lo que una madre siente, piensa o ha vivido debe ser entregado por completo, ni siquiera a una hija. Y no porque las hijas sean malas, no porque no merezcan amor, no porque haya que vivir con frialdad o con distancia, sino porque hay verdades que, una vez reveladas, cambian la mirada de quien te ama y a veces también cambian la forma en que te tratan. Después de los 60, una empieza a darse cuenta de algo que de joven no entiende. La intimidad también necesita límites, y eso vale incluso dentro de la familia. Porque cuando una envejece, ya no solo busca compañía, busca paz, busca dignidad, busca ser querida sin tener que desnudarse emocionalmente hasta desaparecer. Hoy quiero compartir contigo 3 secretos que nunca debí revelarle a mi hija y que aprendí demasiado tarde a proteger. No lo digo para sembrar distancia, lo digo para sembrar sabiduría, porque a cierta edad una ya no habla para impresionar, habla para evitarle dolor a otras personas. Esto puede sonar extraño, incluso injusto, pero escúchame bien. Muchas madres, sobre todo de nuestra generación, hemos vivido sacrificando más de lo que admitimos. Hemos callado dolores, renunciado a sueños, tradado humillaciones, aceptado cansancios, aguantado soledades. Todo por sacar adelante a nuestros hijos. Y durante años, una guarda eso en el pecho como si fuera parte natural del amor. Hasta que un día, en un momento de tristeza, de cansancio o de decepción, una lo suelta y dice frases como: todo lo que hice por ti, tú no sabes lo que tuve que aguantar. Renuncié a mi vida por sacarte adelante. Y aunque esas frases nazcan del dolor, no siempre producen comprensión. A veces producen culpa, o distancia, o incomodidad, o incluso resentimiento. Porque los hijos, aunque nos amen, no siempre saben qué hacer con el peso de nuestros sacrificios. Y una hija que escucha demasiado sobre lo que su madre sufrió por ella, puede empezar a sentirse en deuda, o puede empezar a alejarse sin decirlo, porque no sabe cómo sostener esa verdad. El problema no es haber sufrido, el problema es entregar ese sufrimiento, esperando que el otro lo repare, y casi nunca ocurre. Yo aprendí
que hay dolores que una debe honrar en silencio o compartir con alguien que sepa sostenerlos con madurez, pero no siempre con una hija que aún te mira como refugio, aunque ya sea adulta. Porque cuando una hija siente que lleva sobre los hombros toda la tristeza de su madre, la relación deja de ser amorosa y empieza a volverse pesada. Y el amor, cuando pesa demasiado, se resquebraja. Este fue uno de mis errores más profundos. Con los años, muchas mujeres sentimos la necesidad de contar la verdad de nuestra vida. Y en esa verdad, a veces, aparece el matrimonio. Aparecen las traiciones, las faltas de respeto, las ausencias, las heridas que aguantamos por miedo, por necesidad, por costumbre, o simplemente porque en aquella época no sabíamos vivir de otra manera. Y claro, llega un momento en que una hija se convierte casi en amiga, y una piensa, se lo contaré para que me entienda. Pero no siempre entender es lo que sucede. A veces lo que ocurre es que tu hija deja de mirar a su padre de la misma manera, o deja de mirarte a ti con la misma fortaleza. A veces, sin querer, una madre descarga en su hija dolores que pertenecen a otra etapa, a otra relación, a otro tiempo. Y lo que era una confesión íntima termina contaminando el vínculo familiar durante años. No todo lo que una mujer ha soportado en pareja debe convertirse en herencia emocional para una hija. Porque una cosa es enseñarle a no tolerar lo que te dañó, y otra muy distinta es hacerla cargar con heridas que no le pertenecen. Una hija necesita aprender de tu vida, sí, pero no necesita recibir cada detalle de tu humillación, cada grieta de tu intimidad, cada pedazo roto de lo que tú viviste como mujer. Hay recuerdos que no educan, solo desgastan. Y a cierta edad, una debe aprender a distinguir entre compartir sabiduría y traspasar dolor sin filtrar. Eso también es amor. Eso también es proteger. Este quizás fue el más doloroso de todos, porque cuando una envejece, el miedo cambia. De joven una teme perder oportunidades, de adulta teme perder estabilidad. Pero cuando pasan los años, una empieza a temer algo mucho más silencioso, ser una carga, ser olvidada, quedarse sola. Y ese miedo es real, no es debilidad, no es dramatismo, es una verdad humana que muchas personas mayores sienten, aunque casi nadie la nombre. Yo también la sentí. Y en más de una ocasión se la confesé a mi hija. Le dije que me daba miedo enfermar y depender. Le dije que me aterraba que un día ya no tuviera tiempo para mí. Le dije que no quería convertirme en una obligación. Pensé que al decírselo me sentiría más cerca de ella. Pero con el tiempo entendí algo muy duro. Cuando una madre le entrega a su hija ese miedo sin medida, a veces no crea más amor, crea ansiedad, porque una hija puede querer muchísimo a su madre y aún así sentirse desbordada por ese temor. Puede empezar a vivir con culpa, puede sentir que nunca hace suficiente. Puede empezar a cuidar desde la presión
y no desde el cariño, y eso desgasta a ambas. No digo que haya que callarlo todo, no. Digo que hay que hablarlo con serenidad, con dignidad y sin convertir ese miedo en el centro de la relación. Porque una hija no debe amarte desde el miedo a perderte o desde el miedo a fallarte. Debe amarte desde la libertad, desde el vínculo, desde el cariño verdadero. Y una madre sabia no siembra angustia en el corazón de su hija si puede sembrar conciencia, preparación y ternura. Hay conversaciones que sí deben tenerse, pero con medida, con respeto y con la madurez que dan los años. A mis 95 años no he aprendido que haya que amar menos. He aprendido que hay que amar con más conciencia. Durante mucho tiempo pensé que la máxima prueba de amor era no guardar nada. Hoy sé que no. Hoy sé que madurar también es aprender qué parte de una misma debe ser compartida y qué parte merece quedarse resguardada con dignidad. Porque no todo silencio es distancia. A veces, el silencio también es sabiduría. A veces, callar ciertas heridas es una forma de no deformar el amor. A veces, poner límites emocionales no enfría una relación, la protege. Si tienes una hija, ámala profundamente, escúchala, abrázala, acompáñala. Bendícela con tu presencia mientras puedas, pero no le entregues todo tu dolor como si fuera su deber sostenerlo. Una hija debe recibir tu amor, tu ejemplo, tu templanza, tu verdad más útil. No necesariamente todas tus cicatrices abiertas. Y si hoy ya has contado demasiado, no te castigues. La mayoría de nosotras no lo hicimos por maldad. Lo hicimos por soledad, por necesidad de ser comprendidas, por cansancio, por amor mal entendido. Pero nunca es tarde para recuperar una parte de tu paz. Nunca es tarde para aprender a hablar con más calma, con más medida, con más sabiduría. Porque a veces la última gran lección de la vida no es aprender a dar más, sino aprender que no volver a entregar. Si este mensaje te habló al corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos verdades que solo los años enseñan, con calma, respeto y profundidad. A cierta edad, una aprende que amar no siempre es contarlo todo. ¿Cuál es una verdad que la vida te enseñó demasiado tarde? Te leo con respeto.